Prepárense amigos, porque hoy en Temas y Misterios nos vamos a sumergir en un caso que, la verdad, me tiene intrigado. Sí, la historia de Fray Martín de Porres, ¿verdad? El santo de los milagros. Un personaje rodeado de misterio, desde luego. Exacto. Y lo que me fascina es que vamos a basar nuestra inmersión en un simple video de YouTube. Pero, créanme, la historia es de todo menos simple. Ah, seguro. Fray Martín. Un fraile dominico, pero con una vida que parece sacada de un libro de fantasía. Empecemos por el principio. Sus orígenes. Nacido en Lima en 1579, su padre, Juan de Porras, era un noble español, miembro de la Orden de Alcántara. Imagínense, una orden militar de gran prestigio. Y su madre, Ana Velázquez, era una mujer negra liberta, una mezcla inusual para la época. Sin duda, un noble español y una mujer negra liberta. Eso nos dice mucho del contexto social, ¿no? Claro, una sociedad muy estratificada, donde las diferencias raciales marcaban el destino de las personas. Y fíjense, este detalle se refleja hasta en su propio nombre. Porras o Porres. Hay un debate sobre su apellido. Ah, sí, es cierto. Algunos documentos lo nombran como Porras, el apellido de su padre. Quizás un intento de reconocer su linaje español a pesar de las convenciones sociales. ¿Quién sabe? Es curioso cómo un simple apellido puede revelar tantas cosas. Pero más allá de su nombre, lo que me llama la atención es su temprana inclinación hacia la espiritualidad. Sí, desde muy joven, Fray Martín mostró una profunda devoción. Y a pesar de los intentos de su padre por elevar su estatus social, él eligió un camino de humildad. Su padre quería que siguiera sus pasos, quizás, que aprovechara su linaje para ascender en la sociedad. Probablemente. Pero Fray Martín decidió convertirse en donado en el convento dominico, un camino de servicio de entrega a los demás. Donado. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues básicamente era un sirviente de la comunidad. Se dedicaba a las tareas más humildes. Limpiar, cocinar, atender a los enfermos. Un trabajo duro, sin duda. Y encima en un convento que albergaba a más de 200 frailes. Exacto, imagínate la cantidad de trabajo. Y Fray Martín lo asumía con una entrega y una humildad que asombraban a todos. Es curioso, ¿no? Un joven con posibilidades de una vida más cómoda elige la senda del servicio, de la humildad. Es una constante en la vida de muchos santos, la búsqueda de Dios a través del servicio a los demás. Y en el caso de Fray Martín, esta humildad, esta entrega a los demás, parece estar ligada a los fenómenos inexplicables que se le atribuyen. Porque no era solo un hombre piadoso, ¿verdad? Para nada. Hay relatos que hablan de sus luchas contra fuerzas oscuras, de encuentros con lo demoníaco. En un convento, de verdad. ¿Podría contarnos más sobre eso? Hay una historia escalofriante sobre una escalera embrujada, la que conducía a la enfermería. Se decía que todo aquel que subía por ella sufría algún tipo de percance. Caídas, accidentes. Exacto. Se atribuía estos sucesos a una presencia maligna. Y Fray Martín, en una ocasión, se encontró cara a cara con esa presencia. Mientras subía por la escalera. ¡Qué miedo! Se dice que iba con un brasero para atender a un enfermo y de repente, ahí estaba el demonio. ¿Y qué hizo Fray Martín? Se enfrentó a él con una serenidad increíble. Su arma principal, según los relatos, era la oración, la fe inquebrantable. ¿Realmente creía en demonios? ¿O es una interpretación posterior? Bueno, la teología dominica de la época sí daba cabida a la existencia del demonio como una entidad real. Entonces, Fray Martín no solo era un hombre de profunda fe, sino que además tenía el valor de enfrentarse al mal. Increíble. Y lo hacía con una humildad que desconcertaba a todos. Se llamaba a sí mismo perro mulato, se disciplinaba con dureza. En serio, se autoflagelaba. Sí, se privaba de comida, dormía en el suelo, actos de penitencia que nos pueden parecer extremos hoy en día. Sin duda. Pero para él eran una forma de purificación, de acercarse a Dios a través del sufrimiento. Exacto. Y en cierto modo, estas prácticas lo prepararon para las pruebas que le esperaban. Porque este encuentro con el demonio en la escalera no fue el único. Hubo más. ¿Qué más le ocurrió? Pues se habla de un ataque a su celda, un incendio que se desató misteriosamente. Un incendio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se salvó? Es un misterio. Se dice que el fuego se extinguió sin dejar rastro, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera protegido. Parece que la vida de Fray Martín de Porres era una batalla constante contra el mal, una lucha que iba más allá de las paredes del convento. Así es. Y en esa lucha, su humildad, su fe y su entrega a los demás fueron sus armas más poderosas. Una historia fascinante, sin duda. Y esto es solo el principio. En la próxima parte de nuestra inmersión, seguiremos explorando la vida de este fraile dominico, un hombre que desafió los límites de lo posible. Sí. La verdad es que la vida de Fray Martín, como decíamos, era una mezcla de lo cotidiano y lo extraordinario. Totalmente. Por un lado, tenemos al humilde donado, dedicado a las tareas más sencillas del convento. Y por otro, a un hombre que se enfrenta a demonios. Es una dualidad que lo define, humildad y a la vez un poder espiritual innegable. Y hablando de poder espiritual,
Las fuentes que hemos consultado hablan de su profunda devoción por la Eucaristía. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues se dice que el día que Fray Martín recibía la comunión desaparecía. Desaparecía. Literalmente. Bueno, no es que se volviera invisible. Más bien, se retiraba a un lugar apartado del convento, buscando la soledad para entregarse a la contemplación. Ya veo. Un momento de profunda conexión con lo divino, ¿no? Exacto. A veces se recluía en la sala del capítulo, donde podía estar a solas con Dios, absorto en la experiencia mística de la comunión. Una imagen que contrasta con la de Fray Martín enfrentándose al demonio, ¿no? De la lucha contra el mal a la unión con Dios. Dos caras de una misma moneda. Su fe le permitía transitar por esos extremos con una naturalidad que asombra. Claro, y no olvidemos su devoción a la Virgen María, una figura central en la espiritualidad dominica. Cierto. Siempre llevaba el rosario consigo, rezando con fervor. Como buscando guía y protección en la figura materna de María. Sin duda. Pasaba noches enteras en oración ante su imagen, consultándole sus dudas. Una relación muy íntima con la Madre de Dios. Una devoción que seguramente le brindaba consuelo y fortaleza. Pero volviendo a los fenómenos inexplicables, me intriga este don de la invisibilidad que se le atribuye. ¿Es literal o metafórico? Hay varios relatos sobre esto, historias que parecen sacadas de un cuento. En una ocasión, un alcalde llegó al convento buscando a dos delincuentes. ¿Se escondían allí? Sí. Y el alcalde entró en la celda donde estaban, incluso revisó los colchones, pero no los vio. Fray Martín los hizo invisibles. Suena a película de espías. Exacto. Con su don, los ocultó a los ojos del alcalde. ¡Qué fuerte! ¿Y qué podemos deducir de este relato? ¿Era una invisibilidad real o solo una forma de despistar al alcalde? Es un misterio. Quizás Fray Martín poseía un poder sobrenatural, o tal vez usó sus astucias, su conocimiento del convento para esconderlos. Sea como sea, el relato nos muestra su compasión, su audacia, ayudar a los necesitados, incluso a aquellos que la sociedad consideraba delincuentes. Sí, un espíritu rebelde y justiciero. Y no olvidemos el don del discernimiento, la capacidad de leer los corazones de las personas. Un poder increíble. ¿Hay alguna anécdota que lo confirme? Se habla de un novicio al que apodaban el Feo, por su apariencia física. Sus compañeros se burlaban de él, pero Fray Martín lo consoló, profetizando que se convertiría en un hombre notable. De verdad, y así fue. Sí, el novicio enfermó gravemente, pero al recuperarse su aspecto físico había cambiado. Es como si Fray Martín pudiera ver más allá de las apariencias, el potencial oculto en cada persona. Su conexión con lo divino le permitía eso. Y hablando de futuro, hablemos de su muerte, un evento que conmocionó a toda Lima. Claro, porque a pesar de todos sus dones, Fray Martín no era inmortal. ¿Cómo fueron sus últimos días? A los 60 años enfermó de tifus. Y con su don de profecía sabía que su hora se acercaba. Sabía que iba a morir. Sí, y aun en su lecho de muerte, Fray Martín seguía pensando en los demás. ¿En serio? ¿Cómo? Se cuenta que al ver al médico preparar medicinas con animales, Fray Martín se lamentó, diciendo que no quería que se mataran criaturas de Dios por él. Qué gesto tan conmovedor. Su compasión no tenía límites. En sus últimos momentos, Fray Martín recibió los santos sacramentos y se dice que la Virgen María y Santo Domingo se le aparecieron. Un final conmovedor, rodeado de aquellos que amaba y de las figuras que guiaron su camino espiritual. Pero su muerte no fue el final. Los milagros continuaron, incluso con más fuerza. De verdad, ¿podría contarnos algún ejemplo? Se cuenta que una mujer, enferma de fiebres, se curó al instante al cubrirse con una camisa de Fray Martín. Increíble, como si su santidad impregnara los objetos, transmitiendo su poder sanador. Exacto. Y también se habla de curaciones con tierra de su tumba, con cartas que había escrito. La gente acudía a él con fe, y Fray Martín intercedía ante Dios. Su legado de milagros se extendía más allá de Perú, ¿no? Cierto. Su fama llegó a todo el mundo. Incluso se dice que un negro liberto en Panamá se curó al beber agua con tierra de su tumba. Es una historia conmovedora. La fe en Fray Martín traspasando fronteras. Y no olvidemos el milagro de la resurrección. Un relato que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Resurrección. ¿Acaso Fray Martín devolvió la vida a alguien? Se cuenta que un fray del convento murió repentinamente. Fray Martín, conmovido, cerró la puerta de la celda, se arrodilló junto al cuerpo y rezó. Y el fraile resucitó. Un relato que parece sacado del Nuevo Testamento. ¿Hay algún testimonio de esto? El testimonio del padre Fernando Aragonés, que estaba presente en ese momento, es la principal fuente de este relato. Un relato impactante. Nos hace pensar en los límites de lo posible, en el poder de la fe. Fray Martín desafiaba las leyes de la vida y la muerte con la misma naturalidad con la que curaba enfermos. Y estos milagros, estos relatos, fueron la base para su beatificación y posterior canonización. Claro, porque la Iglesia Católica
no reconoce a un santo sin pruebas de su santidad. Yeah. ¿Cómo fue el proceso de beatificación de Fray Martín? Comenzó en 1660, pero se extendió por décadas, debido a la complejidad del caso y al contexto social de la época. ¿A qué se refiere con contexto social? ¿Había algún obstáculo para su reconocimiento? Recordemos que Fray Martín era hijo de un noble español y una mujer negra. Su origen racial generaba controversia. Ya veo. Los prejuicios de la época, la rigidez de las estructuras sociales, podían jugar en su contra. Exacto. Pero la fuerza de sus milagros, la devoción del pueblo, la persistencia de sus seguidores se impusieron. En 1837, el Papa Gregorio de Setizing lo beatificó. Y en 1962, el Papa Juan XXI lo canonizó. Así es, reconociéndolo como San Martín de Porres. Un merecido reconocimiento para un hombre que dedicó su vida a la caridad y el servicio, desafiando las convenciones de su tiempo. Y no solo eso, San Martín de Porres se convirtió en un símbolo de la justicia social, un defensor de los pobres y oprimidos. Un legado que sigue vivo en nuestros días, inspirando a miles de personas en todo el mundo. Sus restos descansan en la iglesia de Santo Domingo, en Lima, un lugar de peregrinación para aquellos que buscan su intercesión. San Martín de Porres, el santo de los milagros. Una figura que nos invita a reflexionar sobre los límites de lo posible, sobre el poder de la fe, la compasión y la lucha por la justicia social. Ha sido una inmersión intensa, ¿verdad? San Martín de Porres, un personaje que nos hace replantearnos lo que queremos saber sobre la realidad. Totalmente. Su historia nos muestra cómo la humildad y la compasión pueden ir de la mano de lo extraordinario, de lo inexplicable. Sí, un hombre que dedicó su vida a los demás, que se enfrentó al mal, que sanó a los enfermos. Incluso se habla de una resurrección. Relatos que nos dejan con la boca abierta, sin duda. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de la fe? ¿Es posible lo imposible? Esas son las preguntas que nos deja esta historia, ¿no? Exacto. No se trata de aceptar ciegamente los milagros, sino de abrir nuestra mente a la posibilidad de que exista una dimensión que escapa a nuestra comprensión. Una dimensión donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, donde un simple fraile dominico puede ser un canal de la gracia divina. Y los testimonios son muchos, ¿eh? Personas de todas las clases sociales que afirmaron haber presenciado los milagros de Fray Martín. Claro, pero también podríamos decir que la fe y la devoción pueden influir en la percepción de la realidad, ¿no? Sin duda. La mente humana es capaz de crear experiencias subjetivas muy intensas que a veces se interpretan como milagros. Entonces, ¿cómo separar lo real de lo imaginario? ¿Cómo podemos interpretar estos relatos? No hay una respuesta fácil. La clave está en el análisis crítico, en la contextualización histórica, en sopesar los testimonios con cuidado. Es decir, no se trata de creer o no creer, sino de investigar, de explorar las diferentes perspectivas. Exactamente. La vida de San Martín de Porres nos invita a cuestionar nuestras ideas sobre lo posible, a explorar los límites de la realidad. Y más allá de lo sobrenatural, creo que lo más importante es su mensaje de amor y compasión. Un mensaje que nos interpela a todos, creamos o no, en milagros. Totalmente de acuerdo. Su vida es un ejemplo de humildad, de entrega a los demás. Un modelo a seguir, sobre todo en un mundo cada vez más individualista. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en el servicio a los demás, en la capacidad de amar y ayudar a los necesitados. San Martín de Porres, el santo de los milagros. Un hombre que luchó por la justicia, que sanó cuerpos y almas. Un hombre que nos invita a ver la divinidad en cada ser humano. Un legado que sigue vivo hoy en día. Y para terminar, me gustaría dejarles con una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para ser un poco más como Fray Martín? ¿Cómo podemos llevar su mensaje de amor al mundo? Una pregunta que nos invita a buscar la santidad en lo cotidiano, a ser faros de esperanza en un mundo que a veces parece estar a oscuras. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de San Martín de Porres. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, el misterio no termina aquí.